¿De verdad crees que el tiempo pasa más rápido porque ahora eres adulto? Entonces dime, ¿dónde está el acelerador? ¿En el reloj? ¿En la Tierra girando? ¿En el sol quemando más deprisa solo porque cumpliste años? Suena absurdo, pero esa es exactamente la creencia escondida detrás de la frase «se me fue el año». Si el mundo no se acelera, ¿por qué tú sí lo sientes? Escribe en comentarios cuándo fue la primera vez que notaste que el tiempo se disparó. Y ahora dime, ¿desde qué país, ciudad, estás viendo esto? Vamos a presionar esa idea hasta que se rompa. Si el tiempo tuviera una velocidad perceptible, que aumenta con la edad, deberías poder notarlo mientras ocurre, como notas que un coche acelera. Pero no lo notas así. En el día a día, muchas horas se sienten normales. Lo que cambia es el golpe posterior, cuando miras atrás y dices, ¿ya pasó todo esto? Entonces, ¿estás percibiendo el tiempo o estás evaluando tu recuerdo? Y si lo que cambia es el recuerdo, ¿por qué sigues llamándolo tiempo? Ahora la parte incómoda. Tal vez la sensación de que tu vida se comprime no es una emoción poética ni un tema de responsabilidades. Tal vez es un síntoma de otra cosa, de que tu mente dejó de registrar tu existencia con detalle. Si no hay marcas, si no hay cortes, si no hay eventos distinguibles, el pasado se vuelve un bloque liso. Y un bloque liso parece corto. Así que la pregunta real no es ¿por qué el tiempo corre?, sino ¿por qué tu vida está dejando menos huellas? Y si eso es cierto, lo que se acelera no es el universo, es tu propia experiencia siendo reducida. Dices, es porque ahora eres mayor, como si esa frase fuera una causa. Pero mayor no es un mecanismo, es un rótulo. Si mañana despertaras con la misma edad y aún así el año se sintiera eterno, ¿qué habría cambiado? Nada en el calendario, nada en el reloj, solo tu forma de atravesar el día. Entonces, ¿por qué seguimos fingiendo que el culpable es el tiempo y no el sistema que lo registra? También dices, son las responsabilidades. Bien. Entonces responde esto. ¿Una tarde llena de tareas domésticas dura menos que una tarde libre? Mientras estás dentro, no sientes que el reloj corra distinto. Lo que sientes es cansancio, presión, distracción. Pero el salto ocurre después, cuando miras atrás y la semana aparece como un borrón. Si el efecto aparece en el recuerdo, ¿por qué insistes en explicarlo como si fuera una propiedad del mundo? Y luego está la explicación favorita. Un año es una fracción menor de tu vida. Suena matemática y por eso tranquiliza. Pero no describe cómo se genera una sensación. Que algo sea proporcionalmente menor no explica por qué julio se siente como un suspiro, ni por qué la infancia parece un continente entero. ¿En qué parte del cerebro existe un contador que divide un año entre tu edad para producir experiencia? Además, esa idea es peligrosa porque funciona incluso si no es cierta. Puedes repetirla para cualquier cosa. Un mes ahora vale menos, una semana ahora vale menos, un día ahora vale menos. Pero tu percepción no se comporta como una simple regla de 3. Hay días adultos que parecen interminables y días infantiles que vuelan. Entonces, ¿qué hace tu mente en esos casos? ¿Ignora la fracción de vida? ¿O es que nunca fue esa la causa? Mira los ejemplos que todos conocen. Los primeros días en una ciudad nueva parecen larguísimos. Un niño esperando Navidad siente un abismo. Un adulto dice, otra vez diciembre. Si la clave fuera solo la edad o la proporción, ¿por qué el tiempo lento reaparece cuando hay novedad? ¿Por qué una semana diferente puede sentirse más extensa que un mes rutinario? Esa contradicción es la grieta. La explicación común no sobrevive al mundo real. Porque lo que llamas el tiempo pasando rápido no es una medición, es un juicio. Y ese juicio se construye con material mental,
recuerdos, cortes, momentos distinguibles. Cuando ese material es escaso, el período parece corto. Cuando es denso, parece largo. Así que, antes de hablar del tiempo, hay una pregunta más incómoda. ¿Y si no es que el tiempo corre, sino que tu memoria está dejando menos evidencia de que estuviste vivo? Imagina 2 semanas, no más o menos, no parecidas, 2 semanas nítidas en tu cabeza. La primera es una semana de rutina absoluta. Mismo camino, mismas calles, mismos rostros, mismas frases repetidas, mismos horarios. La segunda es una semana en un país extranjero, con idioma desconocido, señales que no entiendes, decisiones constantes, pequeñas sorpresas cada hora. Detente un segundo antes de seguir. ¿Cuál de las dos debería sentirse más larga? Tu intuición quiere decir, ambas duran lo mismo. 7 días, 168 horas. El reloj no negocia. Puedes poner cronómetro, puedes poner alarmas, puedes poner calendario. Y sin embargo, si fueras honesto, sabes lo que ocurre después. Cuando termina la semana rutinaria, apenas puedes distinguir un día de otro. Cuando termina la semana extranjera, sientes que viviste más. No porque el reloj se estiró, sino porque tu mente no trató esos 7 días como material idéntico. Ahora hazlo más cruel. Piensa en la semana rutinaria y trata de reconstruirla. ¿Qué pasó el martes? ¿Qué frase exacta dijiste en el trayecto? ¿Qué detalle del lugar te sorprendió? Empiezas a raspar la superficie y encuentras silencio, repetición, continuidad sin cortes. No es que no haya ocurrido nada, es que casi nada quedó marcado como evento. Es como mirar una pared lisa y tratar de contar cuántas veces la tocaste. Hubo contactos, pero no hay marcas. Luego piensa en la semana extranjera. Puedes señalar escenas. El primer día perdido, la confusión con una señal, el sabor extraño de una comida, el momento de entender una palabra, el trayecto que te obligó a decidir. No estás recordando más tiempo, estás recordando más cortes, más transiciones, más diferencias. Y entonces aparece una sospecha. Quizá la duración subjetiva no depende de los días transcurridos, sino del número de cambios que tu cerebro decidió registrar. Aquí viene la contradicción que rompe la comodidad. Ambas semanas tuvieron el mismo tiempo físico, pero no produjeron la misma cantidad de pasado. El reloj entregó 7 días en ambos casos, pero la memoria no devolvió el mismo volumen. ¿Cómo puede algo ser igual en el mundo y distinto en tu experiencia? Solo hay una salida. Tu experiencia no es un reflejo directo del tiempo. Es una construcción. Y nota lo perverso. La diferencia no tiene que aparecer mientras vives la semana. Puede parecerte normal ir de lunes a viernes. Puede parecerte normal estar en un lugar nuevo también. La distorsión se revela cuando miras atrás. Es retrospectiva. Es el juicio final. La sensación de que voló nace cuando intentas agarrar el periodo y no encuentras de dónde sujetarlo. ¿Qué significa eso? Que tu mente no mide el tiempo, mide la estructura de lo vivido. Entonces la pregunta deja de ser ¿por qué el tiempo pasa más rápido? Y se vuelve más incómoda. ¿Qué está contando tu cerebro cuando cree contar tiempo? Si al final de una semana rutinaria no hay segmentos claros, ¿cómo podría sentirse larga? Y si al final de una semana llena de novedades hay huellas por todas partes, ¿cómo podría sentirse corta? La intuición falla porque asumía que el tiempo era lo que estabas percibiendo. Pero tal vez nunca lo fue. Porque si el reloj no cambia y aún así tu vida se comprime, la aceleración no está afuera. Está en el modo en que tu mente decide qué merece ser un evento y qué será descartado como ruido repetido. Y si eso es cierto, entonces el tiempo rápido no es una propiedad del universo, es un subproducto de algo más inquietante. La cantidad de realidad que tu cerebro está dispuesto a registrar antes de resumirla, borrar los detalles y llamarlo una semana más. La primera capa de la explicación es simple, pero ya incomoda.
La sensación de duración no depende solo de cuánto tiempo pasó, sino de cuántas cosas distinguibles quedaron registradas. No experimentas un flujo continuo como un río, experimentas cambios, transiciones, diferencias. Cuando hay muchas, el período se siente amplio al recordarlo. Cuando hay pocas, el período se aplasta. Así, más novedad no es un adorno emocional. Es más material para construir la impresión de extensión. Esto es lo que el sentido común invierte sin darse cuenta. Cree que primero está el tiempo y después la memoria lo guarda. Pero la memoria no es un depósito pasivo. La memoria organiza, segmenta, decide dónde termina un momento y empieza otro. Y esa segmentación es lo que luego interpretas como duración cuando miras hacia atrás. Si tu semana fue una línea casi recta, tu recuerdo se vuelve un resumen. Y un resumen siempre parece corto. Por eso la semana rutinaria vuela en retrospectiva. No porque pasara menos, sino porque se registró con menos cortes. Los días se parecen tanto que tu mente los agrupa, los comprime, los convierte en un solo bloque. En cambio, la semana nueva se fragmenta en muchas piezas. No porque fuera más larga, sino porque tuvo más puntos de quiebre. Y esos puntos funcionan como marcas internas. Cada marca es una frontera, y más fronteras hacen que el pasado parezca más extenso. Pero aquí hay que hacer una distinción que casi nadie hace. Una cosa es cómo se siente el tiempo mientras ocurre, y otra muy distinta es cómo se siente cuando lo recuerdas. En el momento puedes estar aburrido y sentir que un minuto se arrastra. O puedes estar entretenido y sentir que una hora desaparece. Eso es la percepción prospectiva, la estimación inmediata. Pero la sensación de que los años se fueron es casi siempre retrospectiva. Ocurre cuando reconstruyes, no cuando vives. Entonces la aceleración de la edad no describe lo que pasa en el presente. Describe lo que pasa cuando miras atrás y notas que el año dejó pocas huellas. Y eso ya derriba 3 explicaciones cómodas de una vez. No es que el tiempo tenga velocidad. No es que la Tierra corra. No es que el universo se impaciente contigo. Es que tu mente registra menos diferencias cuando todo se vuelve predecible. Y un periodo con pocas diferencias se vuelve fácil de comprimir. Aún así, esta capa todavía no alcanza. Decir, más eventos se siente más largo, es verdadero, pero sigue siendo superficial. Falta lo esencial. ¿Qué decide qué cuenta como evento? ¿Por qué la rutina produce menos marcas incluso cuando pasaron 1000 cosas pequeñas? ¿Por qué tu cerebro, con los años, parece tener más facilidad para convertir días enteros en un solo más de lo mismo? Para entender eso, hay que entrar donde la explicación deja de ser intuitiva y empieza a ser mecánica. Porque la pregunta real no es ¿cuántas cosas ocurrieron? Es ¿cuántas fueron codificadas con detalle? Y ahí aparece el giro. Repetir una actividad no solo la vuelve familiar, la vuelve automática. Y lo automático exige menos atención consciente. Menos atención significa menos registro fino. Menos registro fino significa menos memoria episódica disponible después. Y si tu pasado se construye con esa memoria, entonces la duración subjetiva no desaparece por falta de tiempo, sino por exceso de eficiencia. La capa anterior decía, más marcas, más duración. Pero ahora toca preguntar, ¿qué crea esas marcas? No es el reloj, no es la emoción. Es un proceso brutalmente selectivo. Tu cerebro no registra el tiempo como una cinta continua, registra cambios. Y para registrar cambios necesita atención. Sin atención, la experiencia no se escribe con detalles, se escribe como un título. Y cuando tu vida se llena de títulos en lugar de escenas, el pasado se encoge sin pedir permiso. Aquí entra el mecanismo incómodo, la automatización cognitiva. Repetir algo no solo lo hace fácil, lo vuelve invisible. Cuando conduces por la misma ruta, tu mente deja de narrar cada giro. Cuando trabajas en lo mismo,
tu conciencia deja de entrar en cada paso. Y eso no es pereza, es eficiencia. El cerebro ahorra recursos reduciendo lo redundante. Si algo se parece a lo de ayer, lo comprime como lo mismo. Pero esa compresión tiene un precio. Reduce la densidad de memoria episódica, que es justo el material con el que construyes tu sensación de duración. Y entonces se cae otra idea popular. Es una ilusión emocional. No, es una ilusión estructural. No nace de estar triste o nostálgico. Nace de cómo el cerebro codifica información. Novedad obliga a atención. Atención aumenta codificación. Más codificación deja más huellas. Más huellas hacen que el período se vea más largo cuando lo reconstruyes. Rutina hace lo contrario. Baja la atención, baja la codificación, baja las huellas, y el año termina pareciendo un archivo comprimido. No porque haya menos vida, sino porque fue registrada como redundancia. Aquí conviene hacer la separación que muchos confunden para siempre. Tiempo físico versus tiempo psicológico. El tiempo físico es el que miden los relojes. En mecánica clásica no depende de tu historia personal. El tiempo psicológico es el que emerge de procesamiento neuronal. Atención, memoria, segmentación. Y esto no tiene nada que ver con relatividad ni con dilatación temporal. No estás viviendo más rápido en el sentido físico. Estás viviendo en un sistema que optimiza y reduce. Y optimizar significa borrar detalle. El reenfoque final de este acto es casi cruel. Envejecer no acelera el tiempo, acelera la compresión. En la infancia la plasticidad y la novedad hacen que el mundo se diferencie. Casi todo exige aprendizaje, casi todo genera marcas. Con los años, el mundo se vuelve más predecible y el cerebro, al reconocer patrones, deja de gastar energía registrando lo obvio. La sensación de que los años vuelan es la huella subjetiva de una mente que se volvió eficiente. Y lo extraño es esto. El tiempo rápido no es señal de que la vida pasó poco, sino de que fue registrada con poca granulación. Lo que acabamos de describir no es un truco aislado. Es un patrón general. Tu cerebro funciona como un sistema que reduce redundancia. Donde hay repetición, resume. Donde hay sorpresa, detalla. Y eso conecta este fenómeno con algo más grande. No vivimos en función de lo que transcurre, sino en función de lo que se registra. La experiencia del tiempo emerge de cómo se segmenta la realidad en eventos y cómo esos eventos se encadenan en memoria. Sin segmentación, no hay historia. Sin historia, el pasado se aplana. Y aún así, aquí conviene ser intelectualmente honesto. La ciencia explica con bastante claridad piezas cruciales. Que atención modula qué se codifica. Que la memoria episódica organiza eventos autobiográficos. Que la novedad aumenta el procesamiento y deja más huellas. Y que la automatización reduce detalle y favorece compresión. Eso da un mecanismo plausible y consistente para la aceleración subjetiva retrospectiva. Pero también hay un límite. Entender cómo de esos mecanismos surge la sensación unificada de flujo no está completamente resuelto. Porque una cosa es mapear causas y efectos. Novedad, atención, codificación, densidad de memoria, extensión subjetiva. Y otra es explicar por qué el ahora tiene esa cualidad fenomenológica de presencia, de continuidad, de estar corriendo. Podemos describir qué condiciones cambian la percepción y la reconstrucción del tiempo vivido, pero la naturaleza última de la conciencia temporal sigue siendo un borde abierto. Y esa incertidumbre no debilita la explicación, la vuelve más real. Nos recuerda que lo que llamamos tiempo en la vida cotidiana quizás sea en parte un espejo de la mente, no una propiedad del universo. Vuelve al inicio. ¿Por qué los veranos eran eternos y ahora los años se evaporan? La respuesta que te vendieron decía que el tiempo cambia contigo. Pero ahora la imagen es más extraña. El tiempo físico no se acelera.
Lo que cambia es el filtro, el sistema que decide qué vale la pena registrar. Tu mente no vive una corriente, vive una selección. Y cuando esa selección se vuelve eficiente, cuando reconoce patrones demasiado rápido, la vida se convierte en un resumen. No porque haya menos días, sino porque hay menos cortes. Por eso la explicación, un año es una fracción menor, se queda pequeña. Puede sonar lógica, pero no toca el mecanismo real. La sensación de rapidez nace de una cadena concreta. Menos novedad reduce atención. Menos atención reduce codificación. Menos codificación reduce memoria episódica. Y con menos memoria, el pasado pierde densidad. Entonces miras atrás y encuentras un bloque liso. Y un bloque liso, aunque haya durado 12 meses, se siente como si hubiera durado poco. La aceleración no es mística, es arquitectura. Y aquí está el cierre incómodo. Quizá no es que el universo esté corriendo. Quizá eres tú quien está simplificando. La infancia no tenía más tiempo. Tenía más marcas, más aprendizaje, más diferenciación. Con la edad, la mente se vuelve tan buena en comprimir que empieza a comprimirte a ti. Y esa es la idea final que queda flotando, casi como una advertencia silenciosa. El tiempo no se acelera, pero la experiencia sí puede encogerse. Y entender eso no solo explica un fenómeno, cambia la forma en que miras tu propia vida, porque te obliga a admitir que el paso del tiempo que sientes es, en parte, una construcción tuya.